Okay, so welcome back, everyone. We're here again to talk about something different, a little bit different from what we've been talking about. Normally, we're talking about some grammar. Sometimes we're talking about some pronunciation. Well, just recently. Today, we're going to talk about breakfast, lunch, and dinner. No, we're not going to eat breakfast, lunch, and dinner, not now, but we're going to talk about these three. Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a hablar de algo quizás un poco distinto. Quizás porque hemos visto mucha gramática, de repente pronunciaciones, bueno, recién un video de pronunciación, pero ahora vamos a ver algo que es el desayuno, almuerzo y merienda. No, no vamos a verlo físicamente, tampoco lo vamos a comer, eh, pero vamos a hablar acerca de eso, acerca de algo que no estoy seguro si saben todos, pero igual quería impartir esto, lo que yo sé, para ustedes. Entonces, let's begin. Yes. In other words, yummy food, breakfast, lunch, and dinner, obviously. And although these three things relate to food, that's not exactly what we're going to talk about today. Did you know that there's a difference in the common usage of these three terms when it comes to Spanish and English? O sea, así, comida rica, comida deliciosa. Y aunque el tema es acerca de comida, no vamos a hablar de comida en sí. ¿Sabían ustedes que hay una diferencia en el uso común, o sea, el uso generalmente que se usa en sí, de estos tres términos cuando se trata de español e inglés? Bueno, podrías decir que son iguales, solo que realmente la manera que he visto yo, por experiencia propia, viviendo en un país latinoamericano y en Estados Unidos, me he dado cuenta que como se usa en inglés y como se usa en español, muy distinto. Vamos a ver. Comencemos con common Spanish usage, el uso común en español. In Spanish, the common usage of the words desayuno, almuerzo, and cena are as verbs. Entonces, en español, generalmente usamos desayuno, almuerzo y cena como verbos. Raro. When you form a sentence using these words, they will take the position of the main verb and you don't even need the verb eat. Entonces, típicamente cuando ustedes estructuran una oración usando estas palabras, estas comidas, toman el lugar del verbo principal y ya no tienes que usar el verbo comer. O sea, literalmente ya como que se sobreentendería, sería redundante. For example, let's use the present simple in Spanish and talk about breakfast. First, look at the structure, then look at the example sentence. Entonces, vamos a ver el presente simple en español y hablar acerca de desayuno. Veremos el ejemplo que tenemos aquí, el que está justamente aquí en la pantalla, y veamos la estructura de presente simple. Tenemos el sujeto, el main verb, verbo principal, y el complemento o el predicado, también a veces conocido como objeto. Aquí vemos un ejemplo, yo desayuno a las 6:30. Vemos que en el lugar donde está el verbo principal, main verb, está desayunar, o sea, desayuno. Entonces, aquí estamos usándolo como verbo y no estamos diciendo yo como, estamos diciendo yo desayuno. Y es lo mismo, se sobreentiende que vas a comer, al menos que solo tomes café para desayuno o algún vaso de jugo de naranja o limonada, no sé, realmente los desayunos son de ustedes, no mío, entonces no sé qué es lo que se come en eso para ustedes, pero el ejemplo es claro. Entonces, veamos aquí, podemos ver, y veamos bien, podemos ver que desayuno está en la posición del verbo principal y que la misma lógica, tenemos que tomar eso en cuenta, aplica para cualquier otra comida del día. O sea, no importa que sea merienda, o bueno, digo cena, o que sea almuerzo, también cuentan en lo mismo. Entonces, y tampoco importa de la persona ni las personas de las cuales estás hablando, o tampoco importa si la oración es positiva, bueno, afirmativa, negativa o interrogativa. Todo va a ser lo mismo. El verbo se usa, el verbo que estamos usando es la palabra de comer, bueno, de desayuno, almuerzo y cena. Entonces, mi hermano almuerza a las 2, Sofía no almuerza a las 4, ellos cenan a las 8 y desayunas a las 7. Entonces podemos ver que está siendo usado esas palabras como verbos
y, bueno, el verbo principal y no exactamente como una cosa. Incluso, si estás hablando de pasado o futuro, en afirmativo, negativo o interrogativo, aún los usarías como verbo principal. Así que no cambia si estamos en pasado ni futuro. Ah, no, porque está, no, nada. Todo es lo mismo. Entonces, yo desayuné a las 6:30, mi hermano almorzará a las 2, ellos cenaron a las 8, Ignacio no desayunará a las 8 y Silvio almorzó ayer. Entonces, vemos que sin importar afirmativo futuro, afirmativo pasado, futuro negativo y pasado interrogativo, no importa qué sea, sin embargo, siempre tenemos la palabra, el verbo en la oración es de estas palabras. Así comúnmente se usa en español. Ahora, si entramos a la diferencia con el uso común en inglés, vamos a ver que on the other hand, o sea, en la otra mano, o sea, a lo contrario, en inglés típicamente usamos las palabras desayuno, breakfast, lunch, and dinner. We use the words breakfast, lunch, and dinner as nouns, most of the time putting them as the object, complement, or predicate of the sentence. Entonces, típicamente usamos estas palabras como el sujeto. Lo ponemos como el objeto al final de la oración, bueno, lo usamos como sustantivo, digo, y lo ponemos como objeto o complemento predicado. A veces incluso toma el lugar del sujeto, solo que, bueno, otros ejemplos. No solo eso, pero en vez de usar el verbo eat, o sea, aquí tampoco decimos eat por lo general, we use the verb have. Usamos el verbo have, lo cual es tener, which is more commonly used and directly expresses the same as the Spanish variant, which uses the meals as verbs instead of nouns. Entonces, usando el verbo have, y expresando la oración así, se hace entender mejor como si fuera en español la versión donde tú dices, yo desayuno a tal hora. Entonces, en inglés sería, I have breakfast, y bueno, pongo una hora. Como veamos este ejemplo de aquí, el ejemplo que tenemos aquí, I have breakfast at 6. Entonces, yo, y digamos que este have breakfast sería yo desayuno a las 6. Entonces, tenemos el have y tenemos el breakfast. Pero fíjense que breakfast está en la parte de donde se encuentra, bueno, solo quería saltar esto. Breakfast se encuentra en la parte donde está el complemento o el predicado. Y no se encuentra ni en la sección de verbo principal. Y bueno, en este caso no se encuentra en sujeto, porque también se puede poner como sujeto. Entonces, avanzamos. Y aquí explica lo mismo. Está en la sección de complemento predicado. Esto también aplicamos si estamos hablando de un tiempo que no es presente. O sea, así como dije anteriormente, también sirve para el futuro, el pasado, también sirve para negativo, interrogativo, y no importa de quién estemos hablando. Entonces, Stacy won't have dinner tomorrow, futuro negativo. Stacy no va a cenar mañana, no cenará, digo. I had lunch at 3. Yo almorcé a las 3. Did Tom have breakfast? Tom desayunó o desayunó Tom. Samantha didn't have dinner on Thursday. Samantha no cenó el jueves. And Kyle will have breakfast at 8. Kyle desayunará a las 8. Entonces podemos ver que asimismo la estructura trabajamos de la misma forma. Tenemos el have y tenemos la palabra de qué comida estamos hablando, desayuno, almuerzo o cena. Continuando, ahora, esa es bueno, antes de avanzar, eso sería la manera común y sería lo más típico cuando estamos hablando en inglés, usarlo de esa forma. Sin embargo, tampoco voy a decir que se limiten a hacer eso. O sea, yo prefiero para ustedes y yo creo que sería mejor para ustedes que hagan de esa forma, pero sin embargo, sí tenemos el uso menos común, lo cual, si quieren desviar del uso común, entonces pueden usar el uso alternativo y usar desayuno, almuerzo y cena como sustantivos en la posición de sujeto o de complemento predicado. El desayuno fue rico, entonces el desayuno es sujeto.
Él disfrutó, ahí está el verbo, su cena. La cena está en la posición de complemento o predicado. Laura se perdió el almuerzo. Está otra vez almuerzo acá como objeto, como complemento o predicado. Y asimismo, similarmente, podemos usar en inglés breakfast, lunch, and dinner como verbos, as verbs. Although, aunque, I would highly advise against this, since personally I believe that it sounds terrible. Yo aconsejaría altamente en contra de esto, porque yo creo que suena terrible en comparación con usándolos como sustantivos. Por ejemplo, I breakfasted at 7. Seré honesto con ustedes, nunca he dicho breakfasted. My friend didn't lunch today. Quizás he visto muchos alumnos decir eso, pero no lo he usado yo personalmente así. Andrea will dinner very early. Ahora, este es el que más me duele, y lo pongo aquí. To be honest, using dinner as a verb sounds absolutely awful. And I would highly recommend that instead of using the word dinner, that you consider using the word dine, since it sounds much better as a verb and conveys the same idea, albeit a little more formal. Entonces, para serles honesto, usando dinner, o sea, cena, como un verbo suena absolutamente horrible. Ugh. Y yo altamente recomendaría que en vez de usar la palabra dinner, que usen la palabra dine, lo cual suena mucho mejor como un verbo y todavía da la misma idea, como aunque sea un poco más formal. Por ejemplo, Andrea will dine very early. Andrea cenará muy temprano. O sea, este dine tiene que ver lo mismo, solo que por lo general es más formal. Incluso aquí lo dice, dine, to take dinner, cenar. Entonces, también, en el mismo sentido, pueden usar el verbo eat en vez del verbo have en inglés, lo cual diría la misma cosa. Da a entender la misma cosa, como usando el desayuno, almuerzo y cena como sustantivos en vez de usarlos como verbos. Por ejemplo, I eat lunch, yo como almuerzo, estamos teniendo el almuerzo aquí como sustantivo. She ate dinner, ella comió la cena, and my friends will eat breakfast, mis amigos comerán el desayuno. Entonces sí se puede hacer. Simplemente no lo recomendaría, pero eso lo veremos ya mismo. Y por si acaso alguien no crea que la palabra dinner es un verbo y me vengan a decir en los comentarios, estás loco, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo vas a decir que dinner es un verbo? Yo tampoco lo creía, yo la verdad que yo iba a decir la excepción es dinner. Sin embargo, cuando encontré esto, y me imagino que apareció esto porque hay gente que de verdad usa esta palabra como verbo, yo me quedé como loco. I was shocked. I was like, what? Seriously, dinner as a verb? Never heard of it in my life. I've never used it as a verb. It was really shocking. Me dejó en shock, digamos. Verb, dinner, podemos ver en tercera persona dinners, en el participio presente dinnering. Horrible. En el pasado y el pasado participio, dinner. Entonces se sobreentiende que es un verbo regular, lo cual significa merendar, comer merienda, o proveerle a alguien con una merienda. Lo cual, insisto, no. Ok, no. Ok, avanzando, tenemos hoy día un poquito de información extra, lo cual es más o menos algo que ya dije ahí arriba. The only thing I can really say here today is that you should try to focus more on the common usage, since it will be more commonly used by natives and will help you avoid being corrected if you don't really like it when people correct you. Though I consider it's actually a good thing when people correct you, since you can learn that way and never make the same mistake again. Entonces, la única cosa que les puedo decir aquí es el hecho de que deberían enfocarse más en el uso común, ya que es usado más comúnmente por nativos, y esto ayudará a que no sean corregidos si es que de verdad no les gusta que las personas los corrijan. Y aquí en paréntesis, como les digo, aunque yo considero que realmente es una cosa muy buena cuando las personas te corrigen, ya que así puedes aprender más y nunca hacer o cometer el mismo error otra vez.
Y bueno, de aquí solo tenemos dos palabras que yo había puesto un asterisco. En el caso de deviate, to depart from an established course or norm, lo cual sería como desviar. O sea, típicamente vas por un camino, te desvías, you deviate. Y albeit, even though or although, aunque podría llegar a ser, está por acá. Igual quiero hacerlo bien. Aquí está. Suena mucho mejor como un verbo y da a entender la misma cosa, aunque un poco más formal. Y acá arriba también tenemos el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está... Bueno, creo que ya lo pasé. Pero tenemos deviate. Ah, no, está acá. Ya. If you want to deviate from the common usage, si quieres desviar del uso común. O sea, en el caso que quieran hacer eso. Y bueno, sin más, espero que esta información les ayude o le ayude a alguien, porque quizás no le ayude a una persona, pero puede que le ayude a otro. A mí me pareció importante porque realmente a mí me aparecen muchos alumnos quienes usan el uso del desayuno como, o el almuerzo como verbo y lo tratan de usar en inglés, lógicamente. Entonces es mejor que ellos vean que realmente es mejor no hacerlo así, ya que suena mejor de la otra forma, usándolo como un sustantivo en el caso de que sea en inglés. Obviamente en español, yo desayuno, yo almuerzo y yo ceno, y todo eso está bien, excelente. Pero sin embargo, para lo que es inglés es mejor decir I have breakfast, I had lunch, o I will have dinner, y suena mucho mejor así. Espero que esto le ayude a alguien. Si ustedes no sabían que así funcionaba, tenían esta diferencia, me lo dejan saber en los comentarios para yo también responderles y bueno, tener un poco de interacción aquí, ahí entre ustedes, entre nosotros. Y bueno, espero que tengan un lindo día o noche, dependiendo a qué hora están viendo esto. Personalmente yo estoy haciendo esto un domingo de noche, entonces pasen bien, espero que no duerman tarde y se cuidan. Hasta la próxima.